Pagué la cena de Navidad para todos. Mis padres se rieron y dijeron, fue ayer. Te guardaremos sobras. No dije nada. Pero a la mañana siguiente, la policía habló por mí. Eran las 8 de la noche del 23 de diciembre. El aire en Puebla era frío y cortante, de ese que se te mete en los huesos y te recuerda que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Yo, Hildara Reyes, 32 años, ingeniera de software, estaba parada en el opulento vestíbulo de El Anhelo. Es uno de esos restaurantes de los que la gente habla en susurros, un lugar con paredes de ladrillo expuesto, candelabros de hierro forjado y menús tan pesados que necesitas las dos manos. Un lugar diseñado para celebrar. Y yo tenía mucho que celebrar, o eso creía. Había conducido 7 horas seguidas desde mi apartamento en Guadalajara. 7 horas monótonas por la autopista, con el sol poniéndose en mi espejo retrovisor, escuchando podcasts de programación neurolingüística no porque me interesaran, sino para mantener a raya los pensamientos que amenazaban con aflorar. Había pedido 2 días libres en el trabajo, el 23 y el 24, planeando todo con la precisión de un algoritmo, un cronograma perfecto para una sorpresa perfecta. Llegué a Puebla esa tarde, agotada por el viaje. Me registré en el Señorial, un hotel discreto en el centro. No era lujoso, pero era limpio y tranquilo. Siempre ahorraba en mis propios gastos, una ironía que solo ahora, en el frío vestíbulo de El Anhelo, empezaba a cobrar un sentido amargo. Me di una ducha rápida, sintiendo como el agua caliente se llevaba el cansancio del camino. Me cambié el pantalón de mezclilla y la sudadera por un vestido de punto color esmeralda que me había costado una pequeña fortuna, pero que sabía que a mi madre le encantaría. Me puse un poco de rímel y labial. Quería verme bien. Quería que vieran a la hija exitosa, a la hermana mayor que lo había logrado. Quería, desesperadamente, que estuvieran orgullosos. Hacía un mes que había reservado el salón privado, Los Espejos. Pagué el depósito de 20,000 pesos con mi tarjeta de crédito sin dudarlo. El resto, otros 20,000, los transferí la semana pasada. 40,000 pesos en total. Un bono de fin de año que había ganado con noches sin dormir y fines de semana de trabajo. Todo para una cena navideña adelantada para 15 personas. Mi familia. Pero el salón, Los Espejos, estaba dolorosamente vacío. Las mesas estaban impecablemente puestas con manteles blancos y copas relucientes, pero para otros comensales, extraños cuyas risas llegaban desde el comedor principal. No había rastro de mi familia. Ni la risa estridente y algo hueca de mi hermana Dalia, ni el olor del perfume floral de mi madre Adelaida, ni la voz grave y autoritaria de mi padre Genaro. Solo el tintineo distante de la cocina y el murmullo de un cuarteto de cuerdas tocando un villancico. Una joven anfitriona, cuyo auricular parpadeaba con una pequeña luz azul, se acercó con una sonrisa ensayada. Buenas noches, bienvenida a El Anhelo. ¿Tiene reservación? Sí, dije, forzando mi voz para que sonara firme y no como el susurro tembloroso que sentía en mi pecho. A nombre de Hildara. Hildara Reyes. Para el salón, Los Espejos. La joven frunció el ceño, un gesto casi imperceptible. Tecleó en su tableta, sus uñas, perfectamente cuidadas, haciendo un pequeño clic-clic sobre la pantalla. Ah, sí. La familia Reyes. 15 personas. Exacto, un alivio momentáneo, ridículo, me inundó. Quizás solo llegaban tarde. Pero, señorita, me miró, y su sonrisa ensayada se desvaneció, reemplazada por una expresión de lástima profesional que era peor que cualquier insulto. Esa reservación fue para ayer por la noche. Sábado, 22 de diciembre. Mi cerebro se detuvo. Como un ordenador al que le quitan la corriente. No. No, eso es imposible. Yo la hice. Para el 23. Lo confirmé por correo electrónico. Lo tengo aquí en mi teléfono. Lo sé, señorita, dijo ella, y su tono se suavizó, volviéndose conspirador. Yo misma tomé la llamada. Pero su madre, la señora Adelaida, llamó la semana pasada para cambiar la fecha. Fue muy específica.
Dijo que usted había tenido una emergencia de trabajo de último minuto en Guadalajara y que no podía llegar, pero que usted insistió en que todos vinieran a celebrar de todos modos. Dijo que usted quería que disfrutaran la cena que ya estaba completamente pagada. Una emergencia de trabajo. Yo había estado en mi escritorio toda la semana, sí, pero cerrando un proyecto para poder tomarme estos días libres. La única emergencia era mi necesidad desesperada de sentir que pertenecía a algún lugar. Había enviado un mensaje a nuestro grupo familiar de WhatsApp hacía 3 días, todo confirmado para la cena. Nos vemos el 23 a las 8 de la noche en el Anhelo. No puedo esperar a verlos. Nadie respondió. Pero eso era normal. Rara vez respondían a menos que el mensaje contuviera una promesa de dinero. ¿Estuvieron aquí?, pregunté, sintiendo como la sangre abandonaba mi rostro, dejándome fría y hueca. Sí. Anoche. Todos ellos. Ocuparon el salón hasta casi la medianoche. Parecían muy contentos. Dejaron la cuenta de las bebidas pagada en efectivo y una buena propina. Me di la vuelta, sin decir una palabra más. Salí del restaurante, y esta vez, el aire helado de diciembre me golpeó la cara como una bofetada. Me senté en mi coche alquilado, un Versa sencillo y anónimo. El mismo coche en el que había pasado 7 horas imaginando esta noche. Imaginando sus sonrisas, quizás un «gracias, hija», de mi padre, o un abrazo genuino de mi madre. Mi cerebro de ingeniera, entrenado para encontrar patrones y soluciones lógicas, buscaba frenéticamente un malentendido, un error de sistema. Pero mi corazón, esa parte ilógica y perpetuamente maltratada de mí, ya sabía la verdad. No fue un error. Fue un diseño. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. El grupo de WhatsApp, Familia Reyes, seguía ahí, en la parte superior de mi lista de chats. Mi último mensaje, el de la confirmación de la cena, mostraba las 2 palomitas azules junto a los nombres de mi padre, mi madre y mi hermana. Leído. Visto. Ignorado. Marqué el número de mi madre, Adelaida. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces, cada uno un martillazo en mis sienes. Hija, contestó finalmente, su voz rebosante de una alegría forzada que me revolvió el estómago. Era el tono que usaba cuando quería aparentar que todo estaba perfecto. ¿Ya vienes en camino? Estamos aquí en la casa, esperándote para cenar. Mamá, mi voz salió como un susurro áspero, irreconocible. Estoy en el Anhelo. ¿Dónde están todos? Hubo una pausa. Un silencio diminuto, apenas un segundo, pero en ese segundo lo oí todo. Oí la mentira formándose en su garganta, oí el cálculo rápido, oí la falta de remordimiento. Y entonces, la risa. Una risa ligera, airosa, casi un gorgoteo. Era la risa que usaba cuando sabía que la habían pillado, cuando sabía que había hecho algo mal pero no tenía la más mínima intención de admitirlo. ¡Ay, mi hijita! Pero qué despistada eres a veces. Era ayer. Ayer, sábado 22. Te estuvimos marcando y como no contestaste, seguro estabas en una de tus juntas importantes de esas que tienes. Pues nos venimos. Pensamos, pobrecita Hildara, tanto trabajo, pero no vamos a desperdiciar la cena. Yo confirmé el 23, mamá. Tengo los correos. Se los mandé por el grupo de la familia. Todos lo vieron. Ay, no sé, hija. Tu hermana Dalia se encargó de confirmar con el restaurante, creo. Algo se le debe haber traspapelado, ya ves cómo es de distraída, dijo, echándole la culpa a Dalia con la facilidad de quien se sacude una pelusa del hombro. Pero no te preocupes, No te apures, su voz se volvió aún más dulce, falsamente reconfortante. Te guardamos un poco de todo. El bacalao quedó delicioso este año. Y unos romeritos. Nomás llegas aquí a la casa y te calentamos tu plato. Te guardamos las sobras. Te guardamos las sobras. Colgué. No dije, adiós. No dije, vete al diablo. No dije nada.
La línea quedó muerta. Las sobras. Esa era yo para ellos. La que paga el banquete completo, al contado, por adelantado, y a cambio, si tiene suerte, le tocan las sobras frías del día anterior. Las lágrimas no salieron. En su lugar, vino una oleada de recuerdos, tan claros y definidos como líneas de código en un programa. El Museo del Dolor, como yo le llamaba en mi cabeza, abrió sus puertas de par en par, y yo me vi forzada a recorrer sus salas una vez más. La primera exhibición, la laptop de Dalia. Hacía 2 años, Dalia, mi hermana menor de 24 años, había tenido una epifanía. Iba a ser influencer de marketing digital. Me llamó, su voz llena de un entusiasmo que yo sabía que duraría, como mucho, un mes. Hildy, es una inversión en mi futuro, me había dicho. Así ya no tendré que pedirte dinero nunca más. Lo juro. Solo necesito 15,000 pesos para el curso y una buena laptop. Yo estaba en medio de un lanzamiento de producto, trabajando 12 horas al día. Estaba cansada. Y la promesa de que dejara de pedirme dinero era demasiado tentadora. Está bien, Dal, le dije. Te lo transfiero. Y te compro la laptop. Se lo transferí esa misma noche. Al día siguiente, le llegó una MacBook Air nueva, cortesía de mi tarjeta de crédito. 2 semanas después, mientras navegaba ociosamente por Facebook Marketplace, vi una foto. Una MacBook Air, casi nueva, con un pequeño sticker de un aguacate en la esquina. El mismo sticker que Dalia le había puesto a la suya. La vendía un tal Ricardo N., de una casa de empeño del centro de Puebla. Llamé a mi madre. Mamá, ¿sabes algo de la laptop de Dalia? Ay, hija, suspiró ella, con ese tono de resignación que usaba para justificarlo todo. El curso era muy aburrido, dice. Y necesitaba el dinero para sus cosas. Ya la conoces, es un espíritu libre. ¿Por qué tienes que ser tan calculadora con ella? A ti te sobra el dinero, gracias a Dios. No me sobraba. Cada peso que ganaba estaba manchado de estrés, de reuniones interminables, de la presión de gestionar un equipo de desarrolladores en 3 zonas horarias diferentes. Pero para mi madre, mi dinero era un recurso comunitario, una fuente inagotable de la que Dalia tenía derecho a beber. Cerré los ojos, sentada en el coche alquilado. El recuerdo era tan vívido que podía sentir la misma frustración impotente de aquel día. El Museo del Dolor tenía muchas más salas. Y esa noche, parecía que tenía todo el tiempo del mundo para visitarlas todas. La segunda exhibición de mi museo mental era un concierto. O, más bien, la ausencia de uno. Bad Bunny venía a México. Dalia estaba obsesionada. Me llamó, no para saludar, sino para ir directo al grano. Hildy, necesito 5,000 pesos. Urgente. Para los boletos VIP. Se van a agotar. Ese mes, las cosas estaban apretadas para mí. Acababa de pagar el enganche de mi modesto apartamento en Guadalajara, el primer lugar que era verdaderamente mío. Me había dejado casi sin ahorros. Por primera vez en años, decidí poner un límite. Lo siento, Dal, le dije por teléfono, mi voz llena de una disculpa que no debería haber sentido. Este mes no puedo. De verdad, estoy muy justa. El silencio al otro lado de la línea fue glacial. Ah, dijo finalmente. Ok. Y colgó. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras, un manual de libro de texto sobre manipulación emocional. Dalia me bloqueó de todas sus redes sociales. Dejó de contestar mis mensajes. Cuando llamaba a casa, si ella contestaba, simplemente me colgaba. Mi padre, Genaro, me llamó esa noche. Su voz, normalmente distante, estaba cargada de una decepción grave y teatral. ¿Qué clase de hermana eres, Hildara?, me dijo, sin preámbulos. Tu hermana está desconsolada. Un pequeño gusto que te pide, con todo lo que te matas trabajando, ¿y se lo niegas? ¡Qué desconsiderada! El dinero te está cambiando. Pero el golpe maestro fue de mi madre.
Ella no gritó. No me insultó. Hizo algo mucho peor, me aplicó la ley del hielo. Dejó de contestar mis llamadas. Mis mensajes de, mamá, ¿estás bien?, quedaban en visto. Durante una semana entera, mi familia me hizo sentir como una extraña, una paria. Me hicieron sentir egoísta, cruel, una mala hija, una mala hermana. Al octavo día, no pude más. Me rompí. Entré a mi aplicación del banco y le transferí 10,000 pesos a la cuenta de mi madre. El doble de lo que Dalia había pedido. En el concepto, escribí, para lo que necesiten. Los quiero. Perdón. Perdón. ¿Perdón por qué? ¿Por cuidar mis propias finanzas? ¿Por tener un mes difícil? Una hora después, mi madre me llamó. Su voz era cálida y amorosa de nuevo, como si la semana de tortura psicológica nunca hubiera ocurrido. Ay, hija, qué linda. No tenías que molestarte. Tu hermana está muy contenta, ya compró sus boletos. Le dije que eras la mejor hermana del mundo. Entendí la lección. Decir, no, era demasiado caro. El precio de la paz, el precio para volver a ser admitida en el círculo familiar, era simplemente pagar. Era más barato, emocionalmente, ceder. Yo era la ingeniera, la que arreglaba sistemas. Y mi familia era el sistema más roto que conocía. Pensé que si seguía inyectando recursos, si seguía pagando las deudas emocionales y financieras, el sistema eventualmente se estabilizaría. Qué tonta, qué increíblemente tonta fui. No estaba arreglando un bug. Estaba financiando una característica fundamental del sistema, mi propia explotación. Y la exhibición más dolorosa, la que guardaba en la sala más oscura y profunda de mi museo mental, estaba en la terraza de esa misma casa. Fue hace 6 meses. Había venido a Puebla para el cumpleaños de mi padre. Como siempre, traje los regalos, un reloj nuevo para él, un perfume caro de Chanel para mi madre, una tarjeta de regalo de 2,000 pesos de Sara para Dalia. Y, por supuesto, pagué la comida en un buen restaurante de carnes. Esa noche, no podía dormir. El aire acondicionado de mi antigua habitación hacía un ruido extraño. Bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Oí sus voces flotando desde la azotea, donde a mi padre le gustaba sentarse a fumar. Hablaban en voz baja, creyendo que yo estaba dormida. Me detuve al pie de la escalera, con el vaso frío en la mano. Era Dalia la que hablaba, su voz con ese tono de burla que usaba tan bien. Neta, qué oso con Hildara. Se cree la mártir de la familia. ¿Vieron la cara que puso cuando papá ni le dio las gracias por el reloj? Como si esperara una medalla. Luego mi madre. Ay, Dalia, no digas eso. Una pausa. Pero sí, a veces es intensa. Actúa como si fuera nuestra salvadora solo porque paga algunas cosas. Algunas cosas. Yo pagaba la hipoteca de esa misma casa desde que mi padre se jubiló anticipadamente, lo despidieron por recortes, hacía 3 años. Pagaba el seguro de gastos médicos mayores de ambos. Pagaba las reparaciones del coche de mi madre. Y entonces, la voz de mi padre, Genaro. La que me rompió en 1000 pedazos. Soltó una risa seca, corta, un sonido despectivo. Pues que pague. Déjenla que pague. Tiene 32 años, no tiene marido ni hijos. ¿En qué más se va a gastar su dinero? Para eso está. ¿En qué más se va a gastar su dinero? Sentí que el vaso de agua se resbalaba de mi mano. Lo apreté con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El frío del vidrio me dolía en la palma. Dalia soltó una risita. Exacto. Cree que nos caeríamos a pedazos sin ella. Por favor. Si desapareciera mañana, ni cuenta me daría. Dalia, ya cállate, dijo mi madre, pero no había enojo en su voz. Había complicidad. Subí las escaleras de puntillas, volví a mi habitación, me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza, temblando en la oscuridad.
El sistema no estaba roto. Estaba diseñado para funcionar exactamente así. Yo era la fuente de energía externa, la batería que mantenían conectada, pero de la que se burlaban por ser una simple caja de metal sin vida propia. Ahora, sentada en el coche alquilado frente a El Anhelo, ese recuerdo volvió con una claridad brutal, afilada como un cristal roto. Te guardamos las sobras. No era un descuido. No era un malentendido. Era un mensaje. Era mi familia diciéndome, de la forma más clara posible, exactamente cuál era mi lugar. Yo no era parte de la celebración. Yo era la patrocinadora. Y la patrocinadora no necesita sentarse a la mesa. Solo necesita que su tarjeta de crédito sea aprobada. Cerré los ojos. El frío de Puebla finalmente me estaba llegando a los huesos. Pero algo más frío, más duro y más afilado, crecía en mi pecho. Una calma. Una calma terrible y decidida. Encendí el coche. Pero no conduje hacia la casa de mis padres. Conduje de regreso al hotel. Justo cuando metía la llave magnética en la cerradura de mi habitación de hotel, el teléfono vibró en mi mano. Era una notificación de mi correo electrónico personal, no el del trabajo. La vibración pareció anormalmente fuerte en el silencio del pasillo. El asunto era escueto, automático, de esos que normalmente ignoras. Su solicitud de préstamo está siendo procesada. Lo abrí por inercia, pensando que era spam, un intento de phishing más. Pero el remitente era oficial, notificaciones@bbva.mx. Mi banco de nómina. Estimada Hildara Reyes, comenzaba el texto. Gracias por elegirnos para sus proyectos. Estamos procesando su solicitud de préstamo de consumo personal por la cantidad de 75,000 pesos MXN, 75,000 pesos 00/100 MN. Su perfil crediticio ha sido preaprobado. Un ejecutivo se pondrá en contacto con usted en las próximas 24 horas hábiles para finalizar la documentación y la firma del contrato. 75,000 pesos. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo sordo y adolorido, de repente dio un vuelco y empezó a galopar, un tambor desbocado contra mis costillas. Me faltó el aire. Tuve que apoyarme contra la pared del pasillo para no caerme. No era spam. El correo incluía los últimos 4 dígitos de mi número de cuenta y mi número de cliente. Era real. Alguien había solicitado un préstamo a mi nombre. Marqué la línea de emergencia del banco, la superlínea. Mis dedos estaban tan torpes que me equivoqué de número 2 veces. Finalmente, la voz grabada me guió a través de un laberinto de opciones. BBVA, buenas noches, le atiende Ricardo, ¿en qué puedo ayudarle? Su voz sonaba aburrida, monótona. Necesito reportar un fraude. Un intento de fraude, logré decir, mi voz temblando ahora sí, pero no de tristeza. Era una vibración de rabia pura. Claro, permítame, dijo el ejecutivo, su tono cambiando ligeramente a uno más alerta. Para verificar su identidad, ¿podría proporcionarme su nombre completo y fecha de nacimiento? Pasamos por el infierno de las preguntas de seguridad. Mi RFC. El nombre de mi primera mascota, Copito. El límite de mi tarjeta de crédito oro. Cada pregunta era una pequeña tortura, un recordatorio de la vida que yo había construido y que alguien estaba intentando saquear. Muy bien, señorita Reyes. Identidad verificada. ¿Cuál es el problema? Acabo de recibir un correo electrónico sobre un préstamo de 75,000 pesos que yo no solicité. Hubo un tecleo largo. Permítame un momento, sí, aquí está. Veo la solicitud en el sistema. Entró en línea hace 3 días, el 20 de diciembre. Un préstamo de consumo por 75,000 pesos. Yo no hice eso, dije, mi voz bajando a un gruñido. Estoy en Puebla por las fiestas, pero vivo en Guadalajara. Ni siquiera he entrado a mi aplicación del banco hoy. No he solicitado nada. Qué extraño, dijo el ejecutivo, aunque no sonaba extrañado en absoluto. La solicitud se llenó desde el portal web.
Se adjuntó una copia escaneada de muy buena calidad de su credencial del INE y su CURP. ¿Ha perdido sus documentos recientemente? No, dije. Y entonces, como un relámpago, la imagen golpeó mi cerebro con la fuerza de un impacto físico. Hace 3 meses. Dalia estaba de visita en mi apartamento en Guadalajara. Ay, Hildy, había dicho, con esa voz de niña pequeña que usaba para conseguir lo que quería, mientras revolvía mi bolso. ¿Me prestas tu cartera? Quiero ver esa foto tuya de la graduación de la primaria, la que sales bien chistosa con los brackets. Se la di, sin pensar. Se metió en mi estudio con mi cartera. Salió 5 minutos después, riéndose. Aquí está. Qué graciosa te veías. No estaba buscando una foto. Estaba escaneando mis documentos con la impresora que yo misma le había comprado. Señorita, dije al ejecutivo, mi voz ahora fría como el acero, desprovista de toda emoción. La dirección registrada para este préstamo. La dirección física para correspondencia y para el depósito del cheque de caja. ¿Cuál es? Otro tecleo. Es una dirección en la colonia Jardines de Puebla, en la ciudad de Puebla. Leyó, letra por letra, número por número, la dirección de la casa de mis padres. La misma casa cuya hipoteca yo estaba pagando religiosamente cada mes. Bloqueé esa solicitud. Cancele todo, ordené. Quiero un congelamiento total de mi crédito. No quiero que nada entre o salga sin mi autorización explícita por teléfono. Ahora mismo. Entendido, señorita. El préstamo queda cancelado y marcado como intento de fraude. Le recomiendo encarecidamente que levante un acta ante el Ministerio Público lo antes posible. Colgué el teléfono. El aire salió de mis pulmones en un silbido largo y tembloroso. Esto ya no era un insulto. Ya no era mi familia siendo desconsiderada o abusiva. Dalia, mi hermana, con el conocimiento y casi segura complicidad de mis padres, había usado mi identidad para intentar robarme 75,000 pesos. Y lo había hecho días antes de excluirme de la cena que yo pagué. Probablemente planearon usar mi propio dinero robado para pagarme el préstamo, si alguna vez me enteraba, riéndose a mis espaldas. La gota que derramó el vaso. No, esto no era una gota. Era un diluvio. Y yo acababa de decidir que no iba a construir un arca. Iba a convertirme en la tormenta. La ingeniera en mí tomó el control total. La Hildara herida, la hija que buscaba desesperadamente un gramo de aprobación, fue enviada a un rincón oscuro y sin ventanas de mi mente. Le puse un candado a esa puerta. En su lugar, emergió la Hildara que gestionaba crisis de sistemas caídos a las 3 de la mañana, la que encontraba bugs ocultos en millones de líneas de código y los aplastaba sin piedad. No lloré. Entré a la habitación del hotel y cerré la puerta. El silencio era absoluto. Abrí mi laptop de trabajo, una máquina potente y fría. La conecté a la red Wi-Fi del hotel. Mi familia creía que yo era una especie de cajero automático mágico, un pozo de los deseos digital. No entendían lo que hacía. Creían que trabajaba en la computadora, y que por eso el dinero simplemente aparecía, como por arte de magia. No entendían las noches sin dormir preparándome para una presentación, la presión de las fechas de entrega, la lógica implacable y a veces brutal que mi trabajo exigía. Iban a aprender sobre lógica. A la mala. Durante las siguientes 2 horas, en esa habitación de hotel impersonal y anónima, construí mi caso con la meticulosidad de un arquitecto de software diseñando un sistema a prueba de fallos. Directorio raíz, caso-Reyes. Subdirectorio 1, fraude-BBVA. Guardé el correo de BBVA como un archivo PDF encriptado. Tomé capturas de pantalla de alta resolución de la aplicación del banco mostrando el intento de fraude bloqueado. Anoté la hora exacta de mi llamada, el nombre completo del ejecutivo, Ricardo Armendáriz, y el número de folio del reporte, F98-34B. Los datos eran poder. Subdirectorio 2, patrón-extorsión-financiera. Abrí mi historial de transferencias bancarias de los últimos 5 años.
Fue un ejercicio doloroso, como ver una hemorragia a cámara lenta. Exporté los datos a una hoja de cálculo. Para Dalia, curso MKT, 15,000 pesos. Para mamá, arreglo coche Aveo, 9,250 pesos. Para papá, pago anual predial, 12,700 pesos. El impuesto de la casa que estaba a mi nombre para efectos fiscales, pero que ellos vivían gratis. Para Dalia, emergencia dentista carilla rota, 8,000 pesos. Para mamá, regalo cumpleaños /diagonal disculpa concierto, 10,000 pesos. Página tras página. La suma total me revolvió el estómago, más de 300,000 pesos en 5 años, sin contar los pagos mensuales de la hipoteca. Etiqueté la columna, fondos desviados. Subdirectorio 3, evidencia-premeditación-y-burla. Esto requirió más trabajo. Entré al perfil público de Instagram de Dalia. Era un santuario a la mediocridad y al narcisismo. Metódicamente, hice capturas de pantalla de sus publicaciones, cruzándolas con las fechas de mis transferencias. La transferencia del dentista, 2 días después, Dalia publicó una serie de fotos desde un resort en Cancún. Fin de chicas. _soft life _merecido. La transferencia del curso, una semana después, una foto de un bolso de marca. Consintiéndome un poquito. Abrí WhatsApp. Tomé capturas de pantalla de cada vez que Dalia me pedía dinero, siempre con promesas de, te lo juro, Hildy, te lo pago en la quincena, eres la mejor hermana, te debo la vida. Puse las capturas de sus peticiones junto a las de sus gastos frívolos. La narrativa era clara y repugnante. Subdirectorio 4, contrato-roto-el-anhelo. Guardé el recibo digital de El Anhelo. El pago de 40,000 pesos. Y la captura de pantalla del mensaje en el grupo familiar, ignorado por todos, confirmando la fecha del 23. Miré mi teléfono. La pantalla de bloqueo era una foto de Miso, mi gato persa color humo, durmiendo panza arriba en mi sofá de Guadalajara. Esa era mi vida. Mi paz. El pequeño universo seguro que había construido sola, línea de código a línea de código. Y Dalia, mi familia, había lanzado un misil contra él. Por un momento, me permití sentir. No tristeza. Furia. Una furia pura, blanca, cristalina. La furia de un sistema que detecta una violación de seguridad catastrófica y activa todos los protocolos de defensa. Me detuve y pensé. ¿Realmente quería hacer esto? Destruir a mi familia. La palabra sonaba tan dramática. Pero, ¿qué familia? ¿Un grupo de personas que te sonríen mientras te roban? Saqué el teléfono y marqué un número. Mi única amiga de verdad en Guadalajara, Sofía. Sophie, ¿estás despierta? Hildy, son las 11:30. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el servidor? Le conté todo. En 10 minutos. Los hechos. Sin adornos. Hubo un silencio. Luego Sofía dijo, Hildara, eso no es una familia. Eso es un cartel. Y tú eres un negocio. Huye. O quémalo todo. Pero no te quedes ahí. Gracias, Sophie. Colgué. Había tomado mi decisión. Cerré la laptop. Había terminado de compilar el programa. Mañana era el día de la ejecución. La mañana del 24 de diciembre, Nochebuena, me desperté antes de que sonara la alarma a las 6. No había dormido. Mi mente había estado ejecutando simulaciones toda la noche, analizando cada posible resultado, cada variable, cada respuesta emocional. Estaba lista. Me duché con agua tan fría que me dejó sin aliento, un bautismo de hielo para apagar cualquier rescoldo de sentimentalismo. Me puse mi mejor traje de negocios. Un pantalón de vestir negro de corte impecable, una blusa de seda azul marino, un blazer a juego. Zapatos de tacón bajo que hacían un sonido decidido al caminar. Me recogí el pelo en una coleta tirante y alta. Me maquillé con cuidado, un poco más de lo habitual,
una máscara de profesionalismo. No era Hildara la hija herida. Era la señorita Reyes, ingeniera de software senior, y venía a presentar un reporte de error crítico. Mientras el resto de Puebla se preparaba para los tamales, el ponche y los abrazos familiares, yo conduje al edificio del Ministerio Público. Las oficinas de gobierno en Nochebuena son un lugar extraño, suspendido en el tiempo. Silenciosas, pero con un aire de urgencia latente bajo la superficie. Siempre hay una fiscalía de turno para las emergencias, para las tragedias que no respetan el calendario. Y esto, para mí, era una emergencia existencial. Tuve que esperar. Me senté en una silla de plástico naranja, dura e incómoda. Mi portafolio de cuero, con la laptop y una carpeta con todos los documentos impresos y ordenados cronológicamente, descansaba en mi regazo. La sala de espera olía a café quemado, a limpiador de pino y a la desesperación silenciosa de las otras personas que esperaban. Un hombre con un ojo morado. Una mujer llorando en voz baja en un rincón. Hildara Reyes, dijo finalmente una voz cansada desde una puerta. Me recibió un hombre de unos 50 años, el licenciado Serrano. Tenía ojeras profundas que hablaban de muchas noches como esta y un traje que le quedaba un poco grande en los hombros. Me miró por encima de sus gafas con una expresión de hastío profesional. ¿Cuál es su emergencia, señorita? Vengo a levantar una denuncia formal, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Por los delitos de robo de identidad, fraude y los que resulten. Su expresión no cambió. Miró mi ropa, mi portafolio. ¿Contra quién? Contra mi hermana. Dalia Reyes. Él suspiró, un sonido largo y resignado. En estas fechas, el 90% de los fraudes son entre familiares. Es cuando se dan cuenta de que no les va a alcanzar para los regalos. Adelante, cuénteme. Así que lo hice. Metódicamente. Abrí mi laptop. Le mostré los directorios organizados. Le presenté la carpeta con las impresiones. Sin lágrimas. Sin histeria. Le expuse los hechos como si estuviera presentando un análisis post-mortem de un fallo de sistema. La causa raíz, el patrón de dependencia financiera y manipulación emocional. El vector de ataque, el robo de mi INE. La violación de seguridad, la solicitud de préstamo a BBVA. El contexto agravante, el incidente del restaurante, el anhelo. A medida que hablaba, la expresión del licenciado Serrano comenzó a cambiar. El hastío fue reemplazado por interés, y luego por una especie de asombro profesional. Se inclinó hacia adelante, examinando los documentos. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señorita Reyes, dijo, y por primera vez había algo más que cansancio en su voz. Era respeto. En mis 20 años aquí, nunca he visto un caso presentado de forma tan exhaustiva. Tiene usted un caso blindado. El robo de identidad es un delito grave. Podemos proceder de inmediato. Lo sé, respondí. Levantaremos el acta. La denuncia formal, dijo, sacando unos formularios. Con estas pruebas, especialmente la solicitud de préstamo bancario con la dirección de sus padres, podemos enviar una patrulla a la dirección ahora mismo para interrogar a la sospechosa, a su hermana. Mi corazón dio un salto. La imagen de una patrulla llegando en plena Nochebuena, las luces parpadeando en la calle, los vecinos asomándose por las ventanas. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Aún no. No hoy. Él levantó una ceja, confundido. Quiero hablar con ellos primero. Esta noche. Quiero darles una última oportunidad de entender la gravedad de lo que han hecho. Pero quiero que la denuncia esté firmada, sellada y registrada en su sistema. Quiero que sea oficial e irrevocable. El licenciado Serrano me miró un largo momento. Luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Entendido. Una póliza de seguro. Muy inteligente, señorita Reyes. Firmé los papeles. El sello oficial de la Fiscalía golpeó el papel con un sonido sordo y definitivo, un punto final.
Me dio una copia. Guarde esto bien. Lo haré, dije. Feliz Navidad, licenciado. Igualmente, señorita. Salí del edificio gubernamental con el sol de la mañana dándome en la cara. La copia de la denuncia en mi portafolio se sentía pesada, como un arma cargada. Y era hora de ir a casa. Pasé el resto del día en la habitación del hotel, en un estado de calma extraña. Era el silencio antes de la ejecución de un programa complejo. Sabía que una vez que lo iniciara, no habría vuelta atrás. Trabajé un poco, respondí correos, moví la mayor parte de mis fondos a una cuenta de inversión de difícil acceso. Comí un sándwich de servicio a la habitación sin saborearlo. Esperé a que el sol se pusiera. A las 9 de la noche, la hora sagrada de la Nochebuena, cuando sabía que toda la familia extendida estaría reunida, abrí el grupo de WhatsApp. Voy para allá. Llevo regalos. La respuesta de mi madre fue instantánea, casi desesperada. Un emoji de corazón y un "aquí te esperamos, mi hijita". Con los brazos abiertos. Creían que había recapacitado. Creían que la hija pródiga volvía al redil, con la cartera abierta. Conduje los 20 minutos hasta la casa de mi infancia. La calle estaba viva con el sonido de cohetes lejanos y villancicos que se escapaban por las ventanas. Vi la casa. Luces encendidas, el coche de mi primo Eliseo estacionado afuera, junto con el de mi tía Marisela. Todo parecía normal, una postal navideña. Pero yo sabía que dentro, el sistema estaba corrupto. Tomé mi portafolios de cuero. Respiré hondo. El corazón me latía en la garganta, un pulso salvaje y primitivo, pero mis manos sobre el volante estaban firmes. Entré sin tocar. La puerta, como siempre, estaba sin seguro. La escena era exactamente la que había imaginado, una obra de teatro que había visto 1000 veces. El árbol de Navidad parpadeando en la esquina, cargado de adornos viejos y queridos. La mesa del comedor puesta con la vajilla, buena, esa que solo salía en ocasiones especiales. Mi padre, Genaro, en su sillón reclinable, absorto en algún partido de fútbol. Mi tía Marisela, la principal, mona voladora, de mi madre, parloteando sobre algún chisme del vecindario. Mi primo Eliseo, como siempre, callado en un rincón, mirando su teléfono. Y Dalia, mi hermana, en el centro de la sala, como una reina en su corte. Se tomaba una selfie, haciendo una mueca con los labios. Llevaba un vestido rojo brillante, ajustado y vulgar, que yo no reconocí. Probablemente comprado con una de mis contribuciones de emergencia. Hildara, exclamó mi madre, saliendo de la cocina secándose las manos en el delantal. Su cara era una máscara de alivio. Mi vida, qué bueno que llegaste. Pensé que seguías enojada. Pero la sangre llama, ¿verdad? Me dio un abrazo, uno de esos abrazos secos y superficiales. Fue como abrazar un bloque de hielo. No le devolví el gesto. Me quedé rígida en sus brazos. Hola, mamá. Hola a todos, dije, mi voz plana. Genaro solo asintió desde su sillón, sin apartar la vista de la televisión. Dalia me miró por encima del teléfono, evaluando mi ropa, mi bolso. ¿Qué onda? ¿Trajiste mi regalo? Algo así, dije. Caminé hacia la mesa de centro de la sala, aparté un plato con cacahuates y romeritos, y coloqué mi portafolios encima con un sonido sordo. Lo abrí. ¿Qué es eso?, preguntó mi tía Marisela, con su curiosidad de comadre. ¿Trabajo? En Nochebuena, hija. Tienes que aprender a relajarte, por eso no encuentras marido. No es trabajo, tía. Son los regalos. Uno para cada uno. Saqué un sobre blanco, grueso y sin ninguna inscripción. Lo deslicé sobre la mesa de madera pulida hasta que se detuvo justo frente a mi padre. Su campo de visión. Feliz Navidad. Genaro finalmente apartó la vista de la tele. Frunció el ceño, como si el sobre fuera una ofensa personal. Dalia bajó el teléfono, intrigada. Mi madre se acercó, expectante.
Ábrelo, papá, le ordené suavemente. Mi padre, con una desconfianza palpable, tomó el sobre. Lo rasgó con su pulgar. Sacó el contenido. Era el recibo original, detallado, de El Anhelo. El que decía, pagado en su totalidad, 40,000 pesos MXN. Y debajo, había una hoja de cálculo que había impreso, con un diseño limpio y profesional. Tenía 2 columnas, asistente, y monto a pagar. ¿Qué diablos es esto, Hildara?, gruñó, su voz un murmullo bajo y amenazante. Es la factura, dije, mi voz tranquila resonando en la habitación ahora completamente silenciosa. Por la cena del 22 de diciembre. La cena a la que no fui invitada. 40,000 pesos. La dividí entre los 14 adultos que asistieron, excluyéndome a mí, claro. Salen a 2,857 pesos por persona. Te agradeceré que te encargues de cobrar mi parte a todos y me hagas una sola transferencia. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, como si hubieran quitado todo el oxígeno. Fue tan denso que podía oír el zumbido agudo del transformador del árbol de Navidad y el chisporroteo de una luz a punto de fundirse. Mi tía Marisela se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos. Mi primo Eliseo, que siempre estaba callado, se puso visiblemente pálido y clavó la mirada en las baldosas del suelo, como si fueran lo más interesante del mundo. Dalia fue la primera en romperlo. Soltó una carcajada, un sonido agudo y feo, lleno de incredulidad. ¿Es una broma? ¿Neta? ¿Vienes a cobrarnos en plena Nochebuena? ¡Qué oso, Hildara! Siempre tienes que ser tan dramática. Mi padre, Genaro, se puso de pie lentamente. Era un hombre corpulento, y cuando se levantaba así, no era para estirar las piernas, era para intimidar. El recibo temblaba en su mano grande y nudosa. Retira esto ahora mismo, gritó, y la palabra, grito, se queda corta. Fue un rugido que hizo vibrar los vasos en la vitrina. Su cara, normalmente pálida, se estaba tiñendo de un rojo alarmante. ¿Qué clase de falta de respeto es esta? ¿Vienes a mi casa, en Navidad, a humillarnos delante de la familia? Humillarlos, respondí, y me sorprendió lo firme y clara que sonaba mi voz, como si la estuviera escuchando desde fuera de mi propio cuerpo. El humillado fui yo. El que pagó 40,000 pesos por una cena familiar para celebrar la unión. Y ustedes, mi familia, decidieron hacerla sin mí, a mis espaldas. Siquiera se preguntaron por un segundo cómo me sentiría al llegar a un restaurante vacío después de conducir 7 horas. Mi madre, Adelaida, corrió a mi lado, activando su modo de víctima profesional. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, una habilidad que siempre me había parecido asombrosa. Hildara, por el amor de Dios. Fue un malentendido, un error. Te guardamos tu comida. Tu padre tiene razón, esto es una grosería imperdonable. No fue un malentendido, mamá. Hablamos por teléfono. Te reíste. Tu risa no sonaba a error. Sonaba a burla. Me dijiste que me guardarían las sobras del banquete que yo pagué. Eso no es un malentendido. Eso es crueldad. Y es la última vez que lo tolero. Nadie te obligó a pagar, gritó Dalia, poniéndose de pie con un movimiento brusco. El vestido rojo brillaba bajo las luces del árbol, haciéndola parecer un adorno barato y chillón. Tú te ofreciste. Siempre te ofreces. Te encanta ser la mártir, la pobrecita Hildara que se sacrifica por todos para luego echárnoslo en cara. Si tanto te duele tu dinero, pues no lo hubieras dado. Ese fue el gatillo. La validación final que necesitaba. La confirmación de que Dalia no solo era egoísta e inmadura, sino activamente maliciosa. Disfrutaba de mi dolor. Tienes razón, Dalia, dije suavemente, y mi calma pareció descolocarlos más que si hubiera gritado. Fue mi error. Un error de juicio que he cometido durante años. Pensé que estaba ayudando a mi familia. Pero ahora veo que solo estaba financiando a un grupo de parásitos. Hildara, gritó mi madre, sus lágrimas ahora reales,
lágrimas de rabia y frustración al ver que su guión no funcionaba. Pídele una disculpa a tu hermana ahora mismo. No. Con un movimiento lento y deliberado, saqué el segundo paquete de documentos de mi portafolios. La hoja de cálculo con las transferencias. Y ya que estamos hablando de dinero que nadie me obligó a dar, hablemos de esto. Puse las impresiones sobre la mesa. Eran varias páginas. Aquí está, Dalia. 15,000 pesos para tu curso fantasma de marketing. 8,000 para tu carilla rota de emergencia. 9,000 para la reparación del coche de mamá. 12,000 del predial de esta casa. Y, hice una pausa, mirándola directamente a los ojos, 10,000 pesos de, disculpa, por no haber querido comprarte un boleto para Bad Bunny. Dalia se quedó boquiabierta. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez. Nunca, ni en sus sueños más salvajes, pensó que yo llevara un registro. ¿Qué es todo esto?, susurró mi padre, mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma alienígena. Es un registro contable, dije. Soy ingeniera. Me gustan los datos. Y los datos dicen que esta familia me ha costado más de 300,000 pesos en los últimos 5 años, sin incluir la hipoteca mensual que pago puntualmente. Así que no, Dalia. No me ofrecí. Fui extorsionada emocionalmente hasta que pagué para comprar un poco de paz. Y se acabó. Estás loca, masculló Dalia, pero su voz temblaba. Estás enferma de la cabeza. No, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Estoy harta. Y apenas estoy empezando. Ya basta, rugió mi padre, dando un paso hacia mí. Estás desequilibrada, Hildara. Lárgate de mi casa ahora mismo. Espera, papá, dije, levantando una mano con calma. El gesto lo detuvo en seco. Aún no he terminado. Falta el regalo principal. El mejor regalo de Navidad de todos. Este es especialmente para Dalia. Mi voz era un susurro ahora, pero cortaba el aire como un cuchillo de obsidiana. Todos se congelaron, incluso mi tía Marisela dejó de respirar. Ya que a Dalia le gusta tanto usar mi dinero sin mi permiso, continué, sin apartar la mirada de mi hermana, que empezaba a temblar visiblemente, decidió que ya no necesitaba la molestia de pedirlo. Decidió que era más fácil simplemente tomarlo, sin intermediarios. Saqué la última hoja de mi portafolios. La impresión a color del correo de BBVA, con su logo oficial y mi nombre en negritas. ¿Qué opinas de esto, Dalia? Un préstamo de 75,000 pesos. Solicitado a mi nombre. Usando una copia de mi INE que robaste de mi cartera. Y con la dirección de esta casa para recibir el dinero. Si antes Dalia estaba pálida, ahora estaba de un color verdoso, ceniciento. Miró a mi madre con pánico puro, una niña culpable buscando a su cómplice. Y en esa mirada, lo vi todo. Mi madre lo sabía. Lo había aprobado. Hildara, por favor, suplicó Adelaida, corriendo hacia mí, intentando tomarme del brazo. La aparté con un movimiento suave pero firme. No es lo que parece. Ella estaba desesperada. Tenía una deuda con Coppel. Pensaba pagarlo poco a poco antes de que te dieras cuenta. Solo fue un error. La confesión. Tan rápida. Tan estúpida. Tan reveladora. ¿Una deuda?, pregunté, mi voz cargada de un sarcasmo helado. ¿Qué deuda no podía esperar? ¿Más vestidos rojos? ¿Otro viaje a la playa? ¿Las uñas de gel? Cállate, gritó Dalia, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Tú no sabes nada de mi vida. ¿Y qué más da? 75,000 pesos. Para ti eso no es nada. Siempre lo pagas todo de todos modos. ¿Cuál es la maldita diferencia? La diferencia, dije, y mi propia voz se quebró por un instante. Las manos me sudaban, podía sentir el pulso martilleando en mi cuello. Sentí un nudo en la garganta,
una mezcla de dolor y furia tan intensa que casi me ahoga. Pero tragué saliva, obligando a las palabras a salir. La diferencia, hermanita, es que eso no se llama pedir prestado. Eso se llama robo de identidad. Y es un delito federal. Da cárcel. No te atreverías, dijo Genaro, dando otro paso amenazante hacia mí. ¿A qué, papá? ¿A protegerme? ¿A defenderme de mi propia familia que intenta estafarme? Vas a arruinar a tu hermana. La vas a mandar a la cárcel. ¿Quieres destruir a esta familia?, gritó, su cara a centímetros de la mía. Esta familia se destruyó a sí misma hace mucho tiempo, respondí, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. Yo solo estoy limpiando los escombros tóxicos. Con un movimiento final, saqué la última hoja. Mi copia de la denuncia formal. El sello oscuro y oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla destacaba sobre el papel blanco como una marca de muerte. La puse sobre la mesa de centro, encima del recibo del restaurante y de las transferencias bancarias. El regalo final. Presenté esto esta mañana. Ya está en el sistema. Es un folio oficial. El licenciado Serrano, de la Fiscalía, estaba muy interesado en tu caso, Dalia. Especialmente en cómo conseguiste el escaneo de mi INE. Dijo que era un caso blindado. Dalia soltó un sollozo ahogado y se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara. Mi madre se quedó paralizada, con la mano en el corazón, jadeando. Mi padre me miraba con un odio puro, sin diluir, un odio que nunca había visto en sus ojos. Y entonces, una voz tranquila, casi tímida, rompió la tensión. Yo pagaré mi parte. Todos volteamos. Era mi primo Eliseo. El callado. El invisible. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, pero su espalda estaba recta. Yo pagaré mis 2.857 pesos, dijo, mirándome a los ojos. Había vergüenza en ellos, pero también una chispa de algo más. Respeto. Y Hildara, yo estaba aquí. Estaba aquí cuando tu mamá y Dalia planearon cambiar la fecha. Se rieron. Dijeron que te daría igual, que solo te importaba pagar para sentirte importante. Yo no dije nada. Y me da mucha, mucha vergüenza. Perdóname, prima. Salí de esa casa. Nadie intentó detenerme. La confesión de Eliseo había sido una granada de aturdimiento en medio de la habitación. Detrás de mí, oí el llanto histérico y agudo de Dalia y el grito furioso de mi padre llamando, traidor y cobarde, a Eliseo. No me detuve. No volví al hotel. No tenía sentido. Metí mi maleta en el coche alquilado y empecé a conducir, sin rumbo fijo al principio, solo alejándome de ese epicentro de toxicidad. Luego, puse el navegador hacia Guadalajara. Conduje toda la noche. Las 7 horas de regreso, con la autopista vacía y una extraña mezcla de adrenalina y agotamiento manteniéndome despierta. La radio tocaba villancicos, y yo los apagaba con un gesto violento. Llegué a mi apartamento justo cuando los primeros rayos de sol del 25 de diciembre teñían el cielo de un color anaranjado pálido. Día de Navidad. Entré, cerré la puerta con doble llave y eché el cerrojo. Miso, mi gato, maulló y se frotó contra mis piernas, su ronroneo un bálsamo para mi alma hecha trizas. Lo levanté y lo abracé, enterrando la cara en su pelaje suave y cálido. Por primera vez en 48 horas, sentí que podía respirar, que el aire llenaba mis pulmones sin quemar. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara el olor de la casa de mis padres, el perfume de mi madre, el humo del cigarro de mi padre. Me puse mi pijama más cómoda y me derrumbé en la cama. Dormí 12 horas seguidas, un sueño pesado, negro y sin sueños, como una pequeña muerte. Me despertó mi teléfono vibrando violentamente sobre la mesa de noche, como un animal furioso. Era la tarde del 25. Tenía 27 llamadas perdidas. Todas de mi madre, mi padre y mi tía Marisela. Y un largo correo de voz. De mi madre.
Mi dedo flotó sobre el botón de reproducción. Una parte de mí quería borrarlo sin escucharlo. Pero la ingeniera en mí necesitaba los datos. Necesitaba saber el resultado de la ejecución del programa. Lo presioné. La voz de mi madre no era suplicante ni manipuladora. Era algo que nunca había oído antes, era puro terror, crudo y sin filtros. Hildara. Hildara, contesta el maldito teléfono, por el amor de Dios. Vinieron. Están aquí. Se oía un sollozo ahogado, un sonido feo, gutural. Eran las 9 de la mañana, en plena Navidad. Estábamos sentados, tratando de desayunar. 2 policías, Hildara. 2 policías uniformados tocaron a la puerta. Hizo una pausa para respirar, un sonido agudo y entrecortado, como si se estuviera ahogando. Preguntaron por Dalia. Por su nombre completo. Dijeron que tenían una denuncia formal por fraude y robo de identidad, tu denuncia. Dijeron tu nombre, Hildara, tu nombre completo. Se oía la voz de mi padre gritando algo ininteligible al fondo, algo sobre abogados y demanda. Tu padre trató de echarlos, les gritó que era un asunto familiar, y ellos le dijeron al oficial que se callara, que era un delito penal y que si interfería lo iban a arrestar por obstrucción a la justicia. Su voz se rompió por completo. Se la llevaron, Hildara. Delante de nosotros. Se llevaron a tu hermana. Le dijeron que tenía que acompañarlos a la fiscalía para declarar. En una patrulla. En Navidad. Todos los vecinos estaban mirando por las ventanas. La señora de la tienda de la esquina estaba afuera, barriendo, y se quedó parada viendo todo. ¿Qué le has hecho a esta familia, Hildara? Has acabado con nosotros. El mensaje terminó con un sonido de llanto desgarrador. Me quedé mirando la pared de mi habitación, pintada de un tranquilo color gris perla. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un vacío inmenso, el vacío que queda después de una demolición controlada. Y luego, por primera vez, un destello de paz. Una paz silenciosa y profunda. El sistema se había colapsado. Y yo estaba a salvo, a cientos de kilómetros de distancia del epicentro. Mi teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido de Puebla. Contesté. ¿Señorita Hildara Reyes? La voz era profesional, tranquila. Sí, soy yo. Habla el detective Serrano. El de la fiscalía. Solo para informarle del estado de su caso. Tenemos a la sospechosa, su hermana Dalia, en nuestras oficinas. Está bastante cooperativa ahora. Admite haber usado sus documentos. Los padres están aquí, en el banco, intentando cancelar la solicitud de préstamo en este preciso momento. Parece que encontraron el dinero. Entiendo, dije. La pregunta es, señorita, con la admisión de culpa y la probable restitución del daño, que es la cancelación del préstamo, ¿desea usted proceder con los cargos penales? Es su derecho absoluto. La ley la ampara. Pero necesito saberlo para continuar con el expediente. La pregunta del detective quedó flotando en el aire, cargada de un peso inmenso. ¿Quería proceder? Por un instante, la Hildara herida, la niña que nunca fue suficiente, tomó el control. Imaginé a Dalia en una celda, con su vestido rojo arrugado y su maquillaje corrido. Imaginé a mis padres, humillados, pidiendo dinero prestado a familiares para pagar abogados, experimentando por primera vez la vergüenza que yo había sentido tantas veces. Imaginé mi nombre en boca de todos en mi ciudad natal, la hija cruel, la hermana desalmada que mandó a su propia hermana a la cárcel en Navidad. Pero luego me imaginé a mí misma. Sola en mi coche, frente a un restaurante vacío. Escuchando la risa burlona de mi madre por teléfono. Te guardamos las sobras. Me imaginé el correo del banco. 75,000 pesos. El abismo al que me podrían haber arrojado sin pestañear. El detective Serrano seguía en la línea, paciente, acostumbrado a estos silencios. No, dije finalmente.
Mi voz era firme, la voz de un aseo tomando una decisión ejecutiva. No procederé con los cargos penales. Con una condición. La escucho, dijo el detective, y pude percibir una nota de interés en su tono. Quiero que el caso permanezca abierto. Inactivo, pero abierto en su sistema. Quiero que mi hermana firme, como parte de este acuerdo, una orden de restricción. No puede contactarme por ningún medio. No puede mencionarme. Ninguno de ellos puede. Ni mi madre, ni mi padre, ni ella. Ni por teléfono, ni por mensaje, ni a través de terceros. Y quiero que quede registrado oficialmente que si alguna vez, por cualquier motivo, vuelve a aparecer una solicitud de crédito a mi nombre, una transacción sospechosa, o si alguno de ellos viola la orden de restricción e intenta contactarme para pedir dinero, usted reactivará el caso con todo el peso de la ley. ¿Es eso posible? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Oí lo que pareció una pequeña sonrisa en la voz del detective cuando finalmente respondió. Señorita Reyes, eso es absolutamente posible. Y, si me permite decirlo, es una solución muy elegante. Me encargaré personalmente de que los términos queden claros. Gracias, detective. Le agradezco su profesionalismo. Colgué. Y luego, metódicamente, abrí mi lista de contactos. Mamá. Bloquear. Eliminar. Papá. Bloquear. Eliminar. Dalia. Bloquear. Eliminar. Tía Marisela. Bloquear. Eliminar. El silencio que siguió fue glorioso. Un silencio que no era vacío, sino lleno de posibilidades. Pasaron las semanas. Enero se convirtió en febrero. Pagué la última mensualidad de la hipoteca de la casa de mis padres y luego contacté a mi abogado. Iniciamos el proceso legal para transferir la propiedad a su nombre. Era su casa. Que ellos se hicieran cargo de sus propios impuestos y de su propio mantenimiento. Mi regalo final de despedida. Un día, llegó un sobre a mi apartamento en Guadalajara. Sin remitente. Dentro, había una nota escrita a mano en una hoja de cuaderno, con una letra torpe. Prima, decía. Aquí está mi parte. Sé que no es por el dinero, pero es lo justo. Gracias por hacer lo que todos nosotros fuimos demasiado cobardes para hacer durante años. Cuídate mucho. Eliseo. Dentro, había un cheque por 2.500 pesos. No 2.857. Había redondeado, pero estaba bien. Nunca cobré ese cheque. Lo pegué con cinta adhesiva en la primera página de mi diario. Era un recordatorio de que, incluso en el sistema más corrupto, a veces queda una línea de código honesta. No he vuelto a hablar con mi familia. Supe por un primo lejano que Dalia ahora trabaja de cajera en un supermercado. Que mis padres tuvieron que vender su coche. Que se quejan amargamente con quien quiera escucharlos de la hija malagradecida que los abandonó. Ayer, estaba en mi balcón, tomando un café, viendo a Miso perseguir un rayo de sol. Mi teléfono sonó. Era mi jefe. Me ofrecía un ascenso, un puesto de directora de proyecto en la nueva oficina de Austin, Texas. La vida continúa. El sistema que yo construí para mí, mi propia vida, es estable. Es seguro. Es funcional. Y es mío. Ellos me enseñaron una lección valiosa y brutal. A veces, la única forma de arreglar un sistema roto no es inyectarle más recursos. Es desconectarlo de tu propia fuente de energía. Para siempre. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice mal? ¿Fui demasiado lejos al elegir mi paz mental por encima de lo que ellos llamaban familia? Gracias por escuchar.